Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenos días a todos. Bueno, es un placer dar comienzo a este nuevo podcast. Estoy con un amigo de la casa, Juan Martín González. Me gustaría un poco que cuentes quién sos vos. Bueno, soy de Montevideo, estoy casado hace un par de años, con la particularidad que trabajamos juntos además. Bueno, vengo de una familia más bien del palo médico y de la salud en general, con ejemplos de emprendedores en la familia, tíos y demás, y bueno, por ahí me fui inclinando hacia eso. ¿Cómo surgió el nombre de Foxys? Porque uno ve que es cortito, que está bueno, pero es en inglés. Sí, y es raro y es difícil, y la S, la primera S, un montón de veces se omite y no está, y tengo que pedir que corrijan la factura. Es muy complejo, pero a su vez nos dio la ventaja de que en Google fue más fácil posicionarlo, porque era un nombre bastante raro. Entonces, nos dio una ventaja inesperada que no tenía nada que ver con la definición. La empresa inicial a la que nos dedicamos en los primeros 4 o 5 años, trabajábamos en domótica. Yo vengo del ámbito de la ingeniería eléctrica y mi socio de la ingeniería mecánica. Entonces la primera fase de la empresa fue en casas inteligentes, y ahí la empresa se llamaba Foxy House. House, bueno, por casa, y Foxy por una cuestión más de tipo del inicio de la facultad, además, que estaba medio obsesionado con Jimi Hendrix, y estaba la canción Foxy Lady, bueno, y ahí como junté las dos cosas. Fue algo bastante raro, pero y posteriormente, como nos enfocamos un tiempo durante el 2014 al 2016, 2017, nos enfocamos en servicios de seguridad para empresas, ahí fuimos pivotando. Ahí el nombre ya no aplicaba porque habíamos cambiado el público objetivo, y lo que hicimos fue acortarlo un poco, y la segunda parte del nombre que represente Systems en inglés. Entonces ahí le sacamos una letra y bueno, quedó eso raro, un poco más corto, y que eventualmente funcionó un poco a efecto del marketing. ¿Cómo fue el proceso inicial de creación? Si realmente validaste que la idea de alguna manera o no. Contá un poco, porque por ahí la gente se entusiasma, sueña con emprender, pero no conoce lo que hay atrás. Tengo un amigo que le ha ido muy bien, que no, cuando va a iniciar un negocio nuevo no hace estudio de mercado, básicamente lo hace a instinto, y esto nació simplemente de una observación de Positos, Punta Carretas, de que los edificios pagaban gastos comunes bastante elevados en ocasiones, y recibían un servicio que era muy, muy variable y con muy poquita tecnología. Y eso se combinó con el hecho de que nosotros, para dar servicio a empresas, estábamos empleando un montón de tecnologías de seguridad, de video, detección de acceso, que nos permitían armar una prestación de servicio que podía funcionar muy bien en el edificio. Entonces nació de la combinación de esos factores, de que nosotros teníamos cierto conocimiento que podíamos aplicar a un ámbito nuevo, y que los edificios pagaban gastos comunes bastante elevados, y que nosotros entendíamos que podíamos agregar mucho valor ahí. En ese momento, en 2015-2016, estaban empezando a aparecer los primeros tótems de algunas empresas multinacionales, y entonces eso, más el conocimiento actual que teníamos, nos inspiró a armar una propuesta de valor más amplia, y que abarque el contacto diario con los residentes, y la solución de otro tipo de problemas, como el control de acceso. Entonces ampliamos la propuesta de valor, inspirados en una idea menos abarcativa que ya existía, y nos apoyamos en lo que ya sabíamos hacer. Entonces ahí nació el concepto de portería virtual, que amplió el elemento de seguridad o de vigilancia para incorporar el control de acceso y otros servicios al residente. Entonces fue esa combinación la que nos llevó a explorar. Y ahí, Juan, ¿cómo fue el tema por ahí del capital inicial? Porque uno dice, está buenísima esta idea, y hay muchas veces que frena, es decir, pero es que no tengo la plata. Claro. Me imagino haciendo un tótem, etcétera, pero
¿Cuánto saldrá? ¿De dónde saco? Sí, o sea, cada edificio requiere una inversión de 10, 15, a veces $20.000 o más. Entonces, y en ese momento, si bien la empresa tenía un cierto rodaje, no tenía la capacidad de hacer grandes inversiones en un nicho nuevo. O sea, pivotar ahí tenía un montón de desafíos. Al principio, para sortear eso, lo que hicimos fue tercerizábamos el centro de monitoreo, una empresa que ya brindaba servicios en un centro de monitoreo en Carrasco, y lo que hicimos fue básicamente agregarle 1 o 2 estaciones de trabajo ahí y empezar de esa manera, y después vendíamos el equipamiento. Entonces el edificio que lo quería contratar tenía que comprar. Y naturalmente es una barrera muy importante. En el 2017, en el primer piloto que hicimos, vendimos 4 o 5 contratos. Era un servicio que no estaba establecido, entonces había tanto una resistencia cultural o por desconocer si la tecnología realmente podía estar a la altura de una prestación de servicio confiable, y por otra parte por el costo, la barrera de entrada por el costo. El edificio tenía que ponerse, la copropiedad se tenía que poner de acuerdo en comprar, y eso muchas veces, conjugado a la época, no hacía que la venta fuera bastante difícil. Entonces, pero bueno, en definitiva, al principio no financiamos de esa manera. El cliente compraba los equipos y chau. Y posteriormente sí decidimos arrendar los equipos, y fue lo que hicimos la enorme mayoría de las veces de ahí para adelante. Y bueno, ahí sí empieza una dinámica financiera bastante más intensiva, y tuvimos que aprender un montón de recursos financieros, y aplicar un montón de conocimiento y de estrategia financiera para poder ir financiando las distintas etapas del crecimiento. Entonces, eso, al principio nos financiamos con los clientes, si se quiere, y posteriormente con instrumentos cada vez más sofisticados. ¿Y quién es realmente el cliente de ustedes? Hablando con una persona del ámbito financiero hace un tiempo, le decía que somos una empresa B2C, o sea que vamos al consumidor final, y él me decía, no, son B2B, pues la administración es la que firma el contrato, y en realidad usted no le venden a una persona física, sino que le venden a una copropiedad. Y la verdad es que sí, o sea, si lo querés clasificar en esas dos categorías rígidas, bueno, sí, somos B2B. Para nosotros el cliente es el residente. O sea, así simple, a la interna, quien vive en el edificio, sea inquilino o propietario, ese es el cliente para nosotros, en términos de que es a quien servimos. Después la estrategia comercial para llegar a eso y para que el edificio tome la decisión va por otro lado. Pero a quien servimos y por quien pensamos todos los días, y el 99% de nuestro esfuerzo de producto y demás está pensado en el cliente final, en el usuario. Naturalmente las administraciones y los desarrolladores juegan un papel sumamente importante, pero nuestra obsesión es por hacer lo mejor posible por quien vive en el edificio todos los días y que va a disfrutar nuestros servicios si lo hacemos bien, o a tener interferencias y dolores si lo hacemos mal. Entonces, y ahí, ¿quién es más difícil de convencer? Porque uno se encuentra que tenés un desarrollador que por un lado está mirando costos, etcétera, y tiene un valor agregado que lo tuyo, pero por el otro lado dice, lo dejo para que se arreglen. ¿Ah? Y por el otro lado te encontrás con una parte que tiene que ver con una comisión que tiene un incentivo de costos donde uno puede decir, te convenzo más porque te muestro lo que baja esto. ¿Cómo juega esos papeles? Sí, ahí hay 2 puntos. Por un lado, el desarrollador, que como vos bien decís, vos bien decís, a veces puede diferir la decisión o trasladarle la decisión a la copropiedad, y en ese sentido como desligarse de esa responsabilidad. Y por otro lado, son digamos, públicos bien distintos, y la toma de decisiones es súper distinta. Respecto a los desarrolladores, hay pioneros, y hay pioneros en el 2018 o 2019 que entendían que esto tenía que ser parte de la propuesta de valor, y empezamos a trabajar con algún desarrollador cordobés y empezamos a dar los primeros pasos ahí, y a hoy, en definitiva, es una decisión bastante más clara en términos de que los edificios de hoy deberían tener la tecnología de hoy.
Entonces, para el desarrollador, si está comprometido con el producto y si está comprometido con la calidad de servicio, como les pasa a Pilay, la decisión razonable es que el edificio ya nazca con una tecnología de hoy y no con un sistema de la década del 80. Entonces, para los desarrolladores cada vez más están tomando la decisión desde el vamos y no le transfieren la decisión a la copropiedad como pasaba más a menudo anteriormente. Naturalmente hay desarrolladores que no están tan comprometidos con el producto final y con el servicio y trasladan la decisión, y ahí lo que les puede pasar es que la copropiedad tome una peor decisión o contrate un peor servicio, se encarezcan los gastos comunes y en definitiva también terminen afectados por eso, por decisiones posteriores, porque a menudo los desarrolladores se quedan con unidades para renta, entonces pueden deteriorar la renta de su propia inversión cuando de alguna manera trasladan algunas decisiones a un público que no tiene necesariamente la experiencia para tomar buenas decisiones en algunas materias. Y después en el ámbito de la copropiedad, la toma de decisiones es más compleja, si se quiere, porque involucran un montón de actores. Ahí está toda la copropiedad, toda la asamblea de copropietarios que tiene que votar respecto de una situación. Entonces, y además está la administración, que juega un papel también, porque es quien a menudo integra los presupuestos, solicita los presupuestos y tiene cierta injerencia en la decisión en términos de recomendar. No siempre lo hacen, pero en ocasiones sí lo hacen. Entonces ahí la decisión es bastante más compleja, transcurre en el tiempo, a veces 3 meses, 6 meses. Hemos inclusive vendido algunos edificios que tuvieron 5 años para tomar la decisión. O hubo algo disruptivo en el medio que los motivó a tomar la decisión. Entonces son ámbitos bien distintos, pero en los dos se están naturalizando bastante más el hecho de que la portería virtual hoy en día se está transformando en el estándar para los servicios de seguridad y portería en un edificio. Ahí uno ve, a ver, y que nos pasa a nosotros, que uno hace la instalación entera para que sea completamente remota y te encontrás, por ejemplo, acá en Campina Pilay 6, la gente decidió que sea mixta. Sí, sí. ¿Ah? No, nosotros, bueno, que nuestra oficina no. Después tenemos en Parque Rodó, también los pidieron al principio, ahora no estoy seguro en qué quedó. En el edificio en Cordón creo que es el primero que va a quedar 100% remoto por primera vez. ¿Cómo sucede hoy en el mercado uruguayo? Anteriormente, digamos hasta el 2023, 2024, más o menos, en la enorme mayoría de los servicios es un servicio mixto. Y de hecho en edificios ya construidos que van por la solución más completa de portería, o que mejor dicho, o que tenían un servicio tradicional de portería o de vigilancia, muy a menudo el servicio termina siendo mixto y trabajamos muy bien y trabajamos con cientos de porteros todos los días, y generamos, digamos, un buen equipo de trabajo si se quiere ahí. Y eso también muchas veces facilita la decisión y hace que el edificio tenga, si se quiere, lo mejor de los dos lados, del servicio presencial, que naturalmente agrega mucho valor para determinadas ocasiones, y de un servicio más tecnológico que puede dar una cobertura 24 horas a un costo inferior. Entonces, hoy en día ya hay un montón de edificios que nacen, los edificios nuevos, muchos ya nacen directamente con 24 horas de portería virtual y, por ejemplo, servicios de limpieza o un servicio más acotado en el tiempo. Entonces, digamos, la tendencia es a tener más servicio virtual, pero, digamos, de todos modos, la enorme mayoría sigue siendo un servicio mixto, si se quiere, donde participa el portero y nosotros. Ahí, Juan, ¿recordás cuál fue tu primera inversión inmobiliaria? Fue metros cuadrados. ¿Metro cuadrado? Fue metros cuadrados. Primero que es un producto que me encanta y considero, a mí en lo personal me apasionan las finanzas y todo lo que sea bajar el capital requerido para poder entrar
para poder realizar una inversión, en definitiva, me parece que le agrega un beneficio gigante a la sociedad y además cuando eso tiene un respaldo muy fuerte atrás por el marco de la regulación del Banco Central y por la trayectoria de ustedes que vienen haciendo esto hace muchas décadas, creo que es una combinación extraordinaria y tristemente la sociedad también ha visto recientemente lo que sucede cuando los productos financieros no entran dentro de determinado marco o la gestión es muy mala o lo que sea. Pero entonces me parece extraordinario que así como metros cuadrados que lanzó Pilay, cada vez más hayan iniciativas de este tipo para facilitar el acceso a la inversión y que cada vez más gente y personas más jóvenes puedan entrar y empezar a invertir cuanto antes. Porque a largo plazo, yo tengo 40 y a largo plazo tengo claro que los sistemas de pensión en el mundo, no es solamente un problema de Uruguay, se van a ir deteriorando en términos del retorno o del pago de las pensiones del futuro, sencillamente por un tema poblacional y porque la legislación va lenta en muchas ocasiones. Entonces considero que es responsabilidad de mi generación y de las generaciones siguientes empezar a actuar y a invertir cuanto antes y a aprender y a meterse en eso. Entonces creo que este podcast mismo es un ejemplo de difusión en ese sentido y productos financieros de calidad y fácilmente accesibles y con baja fricción dan un enorme beneficio a la sociedad. Vos sabés que este tema que planteabas de la jubilación, yo con un amigo hace un montón hablando, decíamos que uno tiene que pensar que no va a tener. Es que es la filosofía correcta. ¿Viste? Sí. Y digo, bueno, y que también ser consciente de que en cada etapa de la vida tenés diferentes tipos de costos. Yo siempre me acuerdo que al principio, cuando estábamos sin hijos y todo, yo a mi mujer le decía, hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir, hay que invertir. Y claro, y uno miraba, es que la realidad, y uno podría haber viajado más, podría haber comprado una casa antes o alquilado algo que más grande. Yo decía, no, invertí. ¿Por qué? Porque sabía que después me venía una etapa como la de ahora, por ahí me siento con mi mujer a hablar y digo, lo que estamos gastando de plata. Claro, tenés 4 hijos, mandás los 4 al colegio, clubes, Sí. seguro médico, etc. Y Uruguay es prácticamente Suiza, ya está. Exacto. Y yo creo que si no hubiera hecho una previsión anterior, hubiera sido muy difícil haber tenido ciertas comodidades que me quiero dar hoy. ¿No? Porque uno dice, bueno, lo quiero mandar al colegio, tal cosa. Y después uno, yo creo que por ahí se engaña y dice, bueno, ok, ya dejo de pagar colegio, etcétera, bla, y en la otra etapa voy a tener más libre mi flujo. Pero uno va a estar que más viejo, probablemente no trabaje o no quiera trabajar o quiera trabajar menos. Puede tener gastos médicos. Y tener gastos médicos que se te puede ir por las nubes. Obvio. ¿No? Entonces, son esas cosas de ir previendo situaciones futuras. Juan, el modelo de ustedes, uno mira otros negocios, no sé, por ejemplo, Gillette, que una vez le preguntaron cuál era su modelo de negocio y te dice, mirá, yo no te vendo la maquinita de afeitar, mi negocio está en sí en los cartuchos de afeitar que vos vas cambiando. Como la impresora, en los repuestos. Claro, y como la impresora es que en los repuestos. El otro te lo regala el que vos consumas. En el negocio de ustedes está principalmente centrado en la suscripción o también lo que tiene que ver con el equipo tiene un sentido porque, a ver, entiendo que también partís con un riesgo de que haces un contrato de 2 años y te lo pueden bajar. Sí, el negocio nuestro está muy apoyado en el servicio y va a estar cada vez más apoyado en el servicio y vamos a lanzar productos y servicios nuevos que vayan más en esa línea. Hemos fortalecido mucho nuestra aplicación, que hoy en día la usan más de 10.000 personas todos los meses y desde ahí pueden controlar la puerta, compartir un código si esperan visitas o tienen un cumpleaños, controlar el garage
van a hacer un montón de cosas más en el futuro y vamos a seguirla potenciando. Entonces, cada vez estamos digitalizando más la prestación de servicio y apostando más al servicio. El hardware es indispensable para la prestación de servicio, es parte de la ecuación económica también, es algo que requiere muchos recursos financieros y que hace más intensivo el crecimiento en términos de capital, pero sin duda que es parte de la ecuación. En definitiva, es un commodity sobre el cual nos apoyamos para dar un servicio, si se quiere. Vos sabés que esto de lo que planteas vos del servicio y del usuario, etcétera, yo muchas veces pienso cómo logro seguir diferenciándome, porque uno ve que hay miles de productos, un montón de cosas, y por ejemplo este año dije, ok, necesito un desarrollador full time para que la empresa, antes era completamente terciarizado, trabajaba a demanda, Sí. y dije, yo tengo que diferenciarme aún más y pensar por ahí en cosas que no sé si lo van a utilizar ya, pero que realmente el usuario cuando mire diga, que está bueno. Te decías vos, che, toco acá y controlo tal cosa, etcétera. Capaz que al principio lo usan menos, pero después a la larga se da cuenta que lo que le estás dando es un diferencial, o lo querés seguir teniendo. Ahí, Juan, ¿ustedes han explorado la posibilidad de ir a casas? Te comento porque, por ejemplo, ahora estaba haciendo todo el tema de seguridad en mi casa y bueno, y uno ve, vino Securitas, que tampoco voy a tirar el chivo, a ver si me hacen algo de descuento. Vinieron, me instalaron la aplicación, como dijiste vos, para conectar, etcétera. Pero uno ve que ustedes, en lo que tiene que ver de edificios, ya tenés un montón de usuarios, probablemente eso tiene un montón de familiares que tienen casas. 16.000 y pico de apartamentos. Por eso, o sea, ahí seguramente tenés un núcleo de, capaz que hay personas que tienen otra casa afuera, Sí. entonces, ¿han empezado a ampliar eso o no? Lo hemos pensado en términos de cómo darle más servicio a cada apartamento y eventualmente lo vamos a hacer. No está en los planes de corto plazo. Es algo, dar servicio tanto a empresas como a casas es algo que tiene mucho sentido y dado todo lo que ya tenemos armado, la infraestructura, las 80 personas que conforman la prestación del servicio, el centro de control y demás, lo podríamos hacer relativamente fácil si se quiere. No lo hemos hecho por un tema de foco. Nuestra filosofía es más la de hiperespecialización y no tanto la de ser más anchos en productos y servicios. Entonces, la primera misión, si se quiere, era como redefinir el estándar de la prestación de servicio para los edificios en materia de seguridad y portería. Y en ese sentido lo hemos hecho muy bien. Fuimos pioneros, somos líderes de la industria. Y se unieron otras marcas locales e internacionales a esa industria que de alguna manera contribuimos a lanzar y a cambiar. Entonces, hacia adelante es muy posible que nos volquemos ahí en algún momento, pero no estamos focalizados en eso en el mediano plazo, donde tenemos todavía un montón de ideas para desplegar. Y dentro de los edificios hay un montón de edificios a los que no servimos, y queremos encontrar una manera de agregarles valor también. Entonces, de momento estamos muy focalizados en edificios y somos más de la idea de la hiperespecialización. Hey, Juan, uno cuando ve la portería remota, te encontrás con personas que dicen, no, bueno, yo no la quiero porque ¿quién me va a ayudar con las valijas? ¿Quién me va a atender el paquete de Mercado Libre? Si viene un ladrón, son menos eficientes, o sea, hay todo también como un mito con respecto a eso, que yo también es que lo he vivido con la entrega de los edificios. Claro, acá la gente me dice, no, 1 o 2 meses sí o sí un humano que los ayude con la mudanza, que en realidad el tipo, yo he ido en los últimos edificios que hemos entregado, y está ahí sentadito, o sea. Sí, o sea, ahí hay varios factores. Con el tema, por ejemplo, empiezo por el más importante, si querés, que es el elemento de seguridad.
para brindar una buena seguridad vos tenés que tener una muy buena noción de contexto y tenés que tener un muy alto nivel de atención y una adecuada preparación. Para tener una buena noción de contexto vos necesitas un sistema de control, que en nuestro caso son cámaras, mayormente cámaras, algún sensor, pero mayormente cámaras. Entonces, una persona X sentada mirando una pantalla localmente en el edificio, por ejemplo, si fuera el caso, lo que va a pasar es que en un 99% del tiempo se va a aburrir muchísimo porque básicamente no va a pasar nada. Entonces, y eso además es una persona que si lo multiplicás por 4 turnos es un presupuesto bastante alto, importante. Entonces, y además tiene que estar muy entrenada y muy bien supervisada. Entonces, lo que pasa ahí, por los hechos, es que el nivel de seguridad, aún teniendo una persona, es relativamente malo por todos los factores que mencioné anteriormente. Porque el contexto no necesariamente es bueno, por un tema de entrenamiento y por un tema de que probablemente se aburra si se dedica a materia de seguridad, y si no se dedica, porque por ejemplo está haciendo mantenimiento, no va a poner atención a la seguridad. Entonces, la seguridad que... Después hay un montón de otros servicios que naturalmente agrega una persona que está ahí en el edificio, como los que mencionamos. Pero en materia de seguridad, lo que hacemos nosotros es sumamente eficiente. No es perfecto y ninguna solución de seguridad es perfecta, pero es muy eficiente en términos de la capacidad de proteger que tenemos y lo medimos muchísimo y nuestras estadísticas de seguridad son muy positivas a lo largo del tiempo. Después en otros elementos como hablábamos, por ejemplo en materia de limpieza o de recibir proveedores y demás, ahí dependiendo de cada ámbito. En materia de limpieza, naturalmente que se requiere el servicio personal y es indispensable. En materia de asistencia a personas mayores en determinadas ocasiones, naturalmente que también se puede agregar muchísimo valor ahí. Y digamos, en conocimiento específico del edificio, por ejemplo, una persona que haya formado parte de la obra y que conozca todos los rincones y demás, en ocasiones puntuales también agrega mucho valor. Nosotros en la cotidiana del edificio hacemos un montón de cosas que por ahí la gente que no conoce el servicio, que no ha estado en un edificio que tenga Foxys, por ahí no se imagina, pero la realidad es que recibimos proveedores todos los días, recibimos paquetes todos los días, y si hay una falla, nosotros nos ocupamos de que el proveedor de la falla, ascensor, portón o lo que sea, venga de inmediato y lo resuelva y mantenemos informada a la copropiedad. Entonces hacemos un montón de servicios y vamos a seguir incorporando más servicios que van mucho más allá de la seguridad y que resuelven un montón de casuísticas. Como siempre y como también nos está pasando hoy con la tecnología del momento, con el auge de la AI, de la inteligencia artificial, la combinación, digamos, humano-máquina, creo que siempre es lo mejor de los dos mundos y que no es necesariamente ni solo una ni solo la otra, sino que yo soy de la filosofía de combinar lo mejor de los dos mundos. Ahí, Juan, uno como desarrollador dice, bueno, tengo que encarar el tema de la seguridad, tenés un proyecto. ¿Cuál es el valor que agregan ustedes ahí? Es decir, ok, yo ya lo llamo a Juan y le digo, mirá, voy a levantar este edificio, quisiera hablar con vos. ¿En qué etapa entran ustedes? Como para entender un poco cómo juegan ustedes un papel en obra. Ahí hay algunos distintos capítulos. Lo ideal es entrar en la etapa de diseño, si se quiere, porque es lo que va a permitir que todo fluya posteriormente, que el diseño de la instalación eléctrica y el posicionamiento de cada elemento responda adecuadamente y que después no hayan sobrecostos, ¿no? Entonces, respecto de cuándo entrar, lo ideal es entrar temprano, digamos. Después, el valor que le agregamos a los desarrolladores va a distintos niveles. Por un lado, en términos de la prestación de servicios a quien va a comprar o quien va a alquilar, lo que le aseguramos es que va a tener un servicio 24 horas que abarca todo lo que hacemos, desde la seguridad perimetral hasta los ejemplos que mencionábamos, recibir los paquetes si no está, recibir proveedores, recibir visitas, ocuparnos de que el edificio funcione y si algo no está funcionando, enviar rápidamente al prestador de servicio. Entonces,
Es un servicio global que soluciona una muy buena cantidad de casuística del edificio y lo hace de forma muy eficiente, estandarizada y con un gran soporte tecnológico. Entonces, hoy el desarrollador que contrata temprano, lo que se asegura de alguna manera es tener un mejor producto que va a poder colocar en el mercado mejor y va a tener una mejor renta porque la ecuación costo-servicio va a ser la mejor posible. Entonces, ese es un poco el valor que agregamos. También venimos, digamos, de un auge del desarrollo y de la construcción en donde hoy por ahí se vende relativamente fácil, pero hay un stock muy grande de edificios y, como vos mencionabas, o sea, es requerida una cierta diferenciación. Entonces, naturalmente va a haber una competencia de servicios y de prestaciones que va a hacer que, junto con la ubicación, ni que hablar, que va a hacer que algunos proyectos se vendan mejor y otros se vendan peor, y más hacia adelante en el tiempo, con más énfasis todavía. Entonces, ese es un poco el valor que le agregamos y eso, conviene entrar lo antes posible y participar del diseño. Perfecto. ¿Qué te generó, a vos, Juan, la parodia, como le podríamos decir, del encargado? Porque vive un poco todo el proceso, obviamente con el humor de Guillermo, pero también aparece de golpe la portería remota, etcétera, ¿verdad? Sí. O sea, me divertí muchísimo, pues como vos decís, es una parodia, es una versión exagerada de un personaje que está muy bien logrado, tanto por la interpretación de Francella como por el guión en sí mismo y lo picante del personaje. Entonces, después en la vida real, como siempre hay una distancia considerable entre ficción y realidad, y a veces a la inversa, la realidad supera la ficción. En la realidad, lo que sucede, como cualquier oficio o disciplina, es un comportamiento muy exagerado y muy atípico. Y bueno, lo que me generó es... o sea, es raro porque por una parte o sea, no se muestra lo que sucede en la práctica, pero también de alguna manera visibiliza algo distinto que está pasando en los edificios, que es la llegada de la tecnología, y en ese sentido también es positivo. Entonces es como una combinación de cosas y en síntesis me divirtió un montón. ¿Te acordás, Juan, algo que no te dejaba dormir al principio del camino de emprender? Y te voy a sumar con eso una pregunta que tiene que ver si harías algo diferente del camino inicial que tomaste. Sí, sin duda que haría cosas diferentes. Al principio lo que por ahí menos me dejaba dormir era la materia de continuidad de servicio y seguridad. Esos dos elementos, porque digamos, armar una prestación 24 horas que tiene que estar funcionando siempre, vos dependés naturalmente del equipo humano que estés conformando y dependés de la tecnología en sí mismo, que si bien elegimos marcas bien reconocidas y demás, igual hay un desafío de continuidad. Entonces, al principio lo que me quitaba el sueño, y yo participaba directamente en la infraestructura, entraba a los servidores, a los servicios, veía cómo estaba todo, reiniciaba, hacía lo que tenía que hacer, junto con un equipo chiquito del momento. Hoy en día eso ya se delegó por completo a gente mucho más profesional que yo en esa materia. Pero al principio era que el servicio funcione 99,999% del tiempo. Y fuimos exitosos en eso, pero requirió muchísimo trabajo y muchas madrugadas chequeando cómo estaban dando todo y estando en el centro de monitoreo y digamos, cubriendo distintos roles, como por ahí todos los emprendedores que arrancan medio de cero. Y después en materia de seguridad, o sea, cómo fuimos aprendiendo mucho rápidamente y seguimos incorporando mejoras y probando cosas, pero digamos, cómo hacerlo mejor en los primeros 2-3 años de vida de la empresa en materia de seguridad, sin duda que era algo que me quitaba el sueño. Y como mencionaba, el equipo era chico, si había algún problema, muy a menudo iba yo a entender cuál era el problema, hablar con la gente, y bueno, creo que esas eran las dos principales cuestiones al principio. ¿Y te acordás, Juan, algún consejo que te dieron
que en la vida que de golpe por momentos se te presenta? A ver, que puede ser en lo laboral o en lo personal. Sí, o sea, hoy venía pensando un poco en cuestiones vinculadas y algo que me pasó y que me enseñó mi esposa y mi cuñado hace 5 o 6 años. Tomé una primera clase de yoga hace muchos años, en ese periodo, y ahí me di cuenta que respiraba muy mal. Entonces ahí un consejo que me sirve muchísimo hasta el día de hoy es cómo respirar. Parece muy básico y parece que es muy natural, pero la verdad es que a veces respiramos muy mal y respirar mal te condiciona, incide sobre la forma en la que pensamos. Digamos, una respiración más agitada y más acelerada te lleva a pensar peor y a tener ciertos niveles de hormonales que entonces yo era muy ansioso o apresurado, si se quiere, y con el tiempo me fui aplacando y fui aprendiendo a bajar un poco la pelota y el ruido. Después leí un librito que se llama El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que también me sirvió en esas etapas iniciales donde todo es bastante intenso y digamos de alta incertidumbre. Entonces ese librito lo que me enseñó fue enfocarme en lo que está pasando ahora mismo, dejar de lado el ruido, el futuro. Yo siempre fui muy, digamos, proyectado hacia adelante. Entonces, enfocarme en lo que está pasando ahora y en estar muy atento al momento presente y a lo que está transcurriendo, me sirvió mucho para apagar un poco el ruido del futuro, si se quiere. Y después, a mí me gusta mucho leer y tomo también aprendizaje de lo que leo. Y hay un inversor americano del ámbito financiero que se llama Ray Dalio, y leí ese libro hace bastante tiempo, se llama Principios. Y también mi socio predica alguna cosa similar y serlo hiperrealista. O sea, trato de aceptar la realidad y entender la realidad lo más rápido posible, de la manera más cruda posible, porque muy a menudo lo que nosotros creemos que debería ser la realidad nos engañamos fácilmente y además somos fácilmente engañables, si se quiere, porque el ser humano es muy sugestionable. Entonces, tomar contacto rápidamente con la realidad y aceptar rápidamente con la realidad y tratar de entenderla es algo que considero que es indispensable para nuestro rol y para generar un impacto en la sociedad. Y después, y vinculado a ese libro de Principios, dolor más reflexión es igual a crecimiento. O sea, cuando hay una experiencia dolorosa y reflexionás profundamente respecto a qué llevó a esa circunstancia, bueno, eso genera el crecimiento. Entonces, el dolor es indispensable para el crecimiento y en nuestra posición muy a menudo tenemos circunstancias que nos obligan a pensar qué hicimos mal y cómo lo tenemos que hacer mejor. Vos sabés que en base a esto de la reflexión que estamos hablando ahora, hubo una cosa que vos dijiste al principio de la charla con respecto al estudio de mercado, y vos sabés que yo tengo un pensamiento bastante similar. Yo creo que el estudio de mercado te va a ayudar a mejorar un poquito. Ahora, si vos realmente estás creando algo diferente, vos no vas a encontrar respuesta en un estudio de mercado, porque el consumidor probablemente no se lo imagina. O sea, como la famosa frase de Ford, que si le hubiese preguntado a la gente que quería en ese momento, me hubiesen dicho un caballo más rápido. Exacto. Y vos sabés que a mí, con Metros, me ha pasado varias veces, y tenía, que me acuerdo, una persona que trabaja antes con nosotros, que me insistía, no, vos, Javier, todo el tiempo in-house, tenés que contratar a alguien afuera, no sé qué, ¿verdad? Para que... Bueno, cuestión, digo, ok, voy a invertir, ya el año que estamos funcionando con Metros, pusimos, no me acuerdo, eran como $20,000 para que me miren todo el sitio, hagan estudios, no sé qué, y cuando veo la devolución, realmente me sentí decepcionado, porque en parte no fue el valor agregado en relación al monto, y tampoco fue algo que me cambió la realidad. Claro. Entonces, por ahí hay muchas veces que uno se vuelve demasiado loco con lo que ve afuera o con los expertos y se valora demasiado poco a uno. ¿No? Ese fue
como un aprendizaje, Tal como cual. que he tenido Tal cual. varias veces que se suma este punto tuyo. Hey Juan, vos tenés una particularidad que compartimos que los dos, que es trabajar con tu esposa. ¿Cómo es eso? Porque es complicado. Es complicado y creo que a quien no le pasa, increíblemente tengo varios amigos que estamos en la misma situación, pero creo que quien no lo ha vivido, por ahí puede tener una concepción más negativa que positiva desde el punto de vista de te enroscas siempre en las mismas cosas o están todo el día juntos, o no sé, hay un montón, hay concepciones de ese estilo. En mi caso particular, ha sido una experiencia muchísimo más positiva que negativa y nos hemos potenciado mutuamente. Y en términos laborales, mi esposa ha sido un complemento muy importante para respecto de mi forma de trabajo. Pensamos distinto en muchas cosas y percibimos la realidad de una manera distinta. Entonces, eso nos ayuda a entender mejor la realidad, si se quiere, porque los puntos ciegos que yo tengo, ella de alguna manera compensa eso y viceversa en otros sentidos. Entonces nos hemos potenciado mucho y creo que también tener un proyecto en común, creo que a largo plazo es muy positivo porque tenés de alguna manera más cosas que te unen, y eso yo lo veo como algo muy positivo. Y después, naturalmente que si no tenés ningún tipo de límite y si es domingo a las 10 de la noche y te enroscás en una discusión de trabajo y por ahí puede tener un efecto negativo. Pero también cuando hablas de lo que haces y tenés una buena idea, también es extraordinario poder discutirla ahí y por ahí es un sábado, un domingo a las 10 de la noche y estamos discutiendo algo de la empresa y estamos entendiendo algo mejor o generando alguna idea. Entonces, y además, cuando te encanta lo que haces, en realidad es como que los días y los horarios son medio indistintos, digamos, no es demasiado relevante. Después hay que manejar un poco bien el tema de la energía, cuando estás agotado, no sé qué, tener el tiempo para descansar. Pero también hay un montón de factores positivos y en ese sentido, yo diría, digamos, lo recomiendo. No, y también en la realidad que uno vive soledad de mando y bueno, y tener una compañera de vida que elegiste, que te acostás en la almohada y que entiende y que te ve. Que entiende el momento lo que está pasando ahora, digamos, no es solamente que entiende el macro. Ahí, Juan, ¿cómo te desenchufás? A mí me gustan un montón de cosas, me gusta muchísimo la música y me gusta mucho el deporte y específicamente dentro del deporte, ahora estoy aprendiendo a jugar al tenis. Entonces, siempre estoy obsesionado con algo, soy una persona una característica bastante obsesiva. Entonces ahora mi obsesión es el tenis y creo que es un deporte que me va a acompañar toda la vida. Y el deporte igual que predomina y el que si tuviese que elegir solo uno es ese de acá a la luna, es el surf, poder entrar al agua y estar ahí en el océano. Por ahí, por momentos también es un poco solitario, pero sí es un momento que te permite bajar, estás conectado solamente con lo que está pasando, con la siguiente ola que pueda venir y con la oportunidad de surfear unos segunditos, y el contacto con la naturaleza. Esas son las cosas que me bajan y que me equilibran y que disfruto muchísimo. Entonces tengo la meta de poder practicar deporte muchas décadas más y de tener 80, 90 años y seguir practicando deporte, y por eso me cuido y soy muy disciplinado en algunas cosas, porque me hace muy bien y es lo que disfruto. Y después salir a caminar, tener una buena charla, también son cosas que me dan muchísima satisfacción. Y ahí, uno mira el surf, yo he hecho pero muy poquito, y claro, y comparta con muchas cosas con lo que tiene que ver con emprender, porque vos estás solo en el medio, Comparte. la adrenalina de una ola, si te caes, te hundís para abajo. Es muy impresionante. Tiene un montón de cosas. analogía. Tiene mucha analogía cuando te lo pones a Te puede dar un pensar. montón de palos. Exacto. Sí. Ahí, Juan, ustedes cuando miran Foxys, ¿miran también algún otro
proveedor o alguien que está haciendo algo similar en el mundo? ¿Tenés alguna ahí que digas? No tenemos una empresa en el mundo que sea una referencia, que hay muchos rubros que la tienen. Si pensás en e-commerce o lo que sea, naturalmente tenés. En el nuestro es como un nicho muy, muy específico y naturalmente que tomamos, o hemos tomado idea de rubros adyacentes, si se quiere, pero no hay ninguna empresa que lo esté haciendo, digamos, con una distancia, con un salto cuántico, no tenemos una referencia y en realidad lo que hemos hecho ha sido siempre o inspirado en un problema nuestro, digamos, o en una prestación que queremos hacer mejor o en una sugerencia de un cliente o de un usuario. Y ha sido siempre como el crecimiento más interno que otra cosa, por lo puntual de nuestro nicho, que es sumamente específico, ¿no? Y ahí, Juan, como para ir cerrando, ¿te imaginas algún lugar del mundo que lleve Foxys? Uno que uno diga, bueno, mira, la verdad que a mí me divertiría ir a tal país del mundo o a tal ciudad del mundo. No, ahí miramos más la región y por la similitud que tenemos con Argentina. O sea, miramos hoy en día más nos entusiasma mucho directamente el Río de la Plata, si se quiere, por distintos factores, y también lo macro, la economía a nivel macro en Argentina le está yendo mejor y afortunadamente. Entonces, eso. Después, digamos, lo que hacemos es aplicable a un montón de ciudades en el mundo, desde España, Italia, o Miami, o lo que sea, cualquier ciudad que tenga una alta densidad de población y un costo laboral relativamente alto, o situaciones de seguridad. Todos esos son factores que hacen sentido para lo que, o sea, o que podrían indicar que nuestro servicio es apto para ese lugar. Pero tenemos más interés en la región que en lugares un poco más alejados. Última, fuera del libreto, si tendrías que dar un consejo para alguien que quisiera emprender en algo, en cualquier cosa, ¿qué sería el primer consejo que le darías o los dos consejos que te ocurren? Creo que la meta puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que por ahí no es tan importante, digamos, la meta en sí, sino hacerlo con pasión y hacerlo convencido de que lo que sea que elijas es lo que querés hacer y hace sentido para vos en ese momento de tu vida, porque yo soy de la filosofía de que la vida es muy breve y el tiempo que tenemos es sumamente acotado, entonces, digamos, hay que disfrutarlo al máximo posible. Entonces, el ámbito laboral para mí es un ámbito de disfrute y de realización personal, entonces lo que sea que elijas, hacelo con pasión. O sea, por ahí o sea, tenés que saber que va a ser muy, muy, muy duro y va a requerir muchísimo sacrificio para poner algo en movimiento desde cero. Requiere muchísimos sacrificios, sobre todo al inicio cuando el equipo es muy chiquito o inexistente. Requiere que vos le metas muchas horas de trabajo y que superes infinita cantidad de obstáculos y después ya termina siendo como un deporte, si se quiere, digamos, es una más. Y hacerlo con pasión y no subirse, y no necesariamente subirse a la ola, a la moda del momento, como hoy sería hacer algo en AI o digamos, no necesariamente tenés, porque hay un montón las personas necesitamos un montón de servicios y de soluciones para vivir en la sociedad actual, salvo que seas un monje y te vayas a vivir al Tíbet, ¿no? Pero en la sociedad occidental hay un montón de servicios y de productos que se requieren y digamos, alguien los tiene que proveer. Entonces pueden haber infinitos nichos y hoy en día con internet y con los nichos son todavía más chiquitos. Se puede segmentar cada vez mejor,
Entonces, elegir algo con lo que te sientas identificado y trabajar con pasión. Después, la meta puede ir cambiando, el producto o el servicio puede ir mutando también y muy a menudo pasa. Entonces, sabe que va a ser duro y apoyate en gente que tenga experiencia y que lo haya hecho y tener buenas conversaciones, sabiendo que la responsabilidad en última instancia es totalmente propia, digamos. Quien te da un consejo no se va a ser responsable del resultado. La responsabilidad es absolutamente nuestra, de quien emprende o de quien está a cargo de una organización. Entonces, bueno, los consejos son lo que son, pero lo más importante es mirar para adentro, tratar de aprender y de aprender lo más rápido posible y de trabajar con responsabilidad. Sí, tal cual, y agrego último y con esto cerramos, creo que en eso es no tomar nunca la decisión por plata. O sea, si va a emprender, pues ok, me voy a volver millonario, voy a ganar tanto más, etc. Pero probablemente termines tomando decisiones erróneas, Sí. porque al principio es muy difícil. O sea, esa difícil. es la realidad. Y si realmente te mueve la plata, la va a terminar errando, si le queremos decir una palabra. O sea, yo creo que la recompensa económica es un subproducto, no es, o sea, como vos decís, no tiene que empezar por ahí. Eventualmente una recompensa económica va a estar atada a la cantidad de personas a las que le resolviste un problema y la amplitud o la magnitud de ese problema que resolvés. Si lo llamamos a un caso extremo como Tesla, bueno, es la movilidad y digamos, hacerla a un menor costo, más divertida y con un montón de atributos a millones de personas. Entonces, tiene un poco que ver con eso. Si haces eso muy bien, la recompensa económica naturalmente va a llegar. Va a venir. Digamos, al revés no necesariamente funciona. Bueno, muchas gracias a todos. Dale, gracias por la invitación y un placer. Este episodio fue auspiciado por Nespresso. Disfruta de momentos únicos con el mundo Nespresso y toda la variedad de sus cafés.